Imagina a tres niños jugando en la sala de una casa de clase media en la Ciudad de México, a principios de los años 50. Hay risas, hay ruido, es una tarde cualquiera, hasta que suena un disparo. Un solo trueno metálico rompe la normalidad. Una niña de 12 años, empleada doméstica, cae al suelo. Entre juguetes, sangre y gritos, el tiempo se congela. En ese cuarto, con las manos temblando y los ojos demasiado abiertos para un niño de 3 años, está alguien que un día tendrá en sus manos no un rifle, sino el destino de todo un país. Ese niño se llama Carlos Salinas de Gortari. Y muchos años después, México entero se preguntará, si este hombre creció con una tragedia enterrada en su memoria, ¿qué tan lejos estaría dispuesto a llegar cuando un reloj de 6 años le marcara la cuenta regresiva para cambiarlo todo o arruinarlo todo? La versión oficial dirá que fue un accidente, que los niños jugaban, que nadie supo quién apretó el gatillo, que lo mejor era cerrar el expediente y seguir adelante. Pero esas cosas no se cierran tan fácil. La imagen de la niña en el suelo, de los adultos corriendo, de las sirenas alejándose, se queda pegada como una sombra en la mente de Carlos. Crece con esa brújula torcida. Un solo segundo, un error mínimo, y tu vida se parte en un antes y un después. Esa idea lo acompañará cuando ya no se trate de un disparo en una sala, sino de decisiones que afectan a millones. Pasan los años y la misma casa en la colonia típica de la capital cambia de escenario. Ya no hay tantos juguetes tirados. Ahora hay periódicos doblados con cuidado, revistas sobre economía, discursos subrayados con lápiz. El padre de Carlos, Raúl Salinas Lozano, es un político en ascenso, senador, secretario de Industria y Comercio, un hombre que se mueve con naturalidad en el mundo del PRI, ese partido que parece no tener principio ni fin. En la mesa del comedor no se habla de caricaturas ni de chismes de escuela. Se habla de presidentes, de devaluaciones, de licitaciones, de proyectos de país. Su madre, Margarita de Gortari, maestra, es la otra cara de la moneda. Disciplina, cuadernos ordenados, calificaciones impecables. Si el padre le enseña que el mundo se mueve a través del poder, la madre le inculca que la única forma de sobrevivir ahí dentro es con preparación extrema. Entre los dos construyen un mensaje que Carlos entiende desde niño. En México, el poder no se hereda solo por apellido, se conquista desde dentro del sistema. Carlos es el segundo de 5 hermanos. En esa casa se respira algo más que café y tinta de periódico. Se respira la certeza de que los Salinas están destinados a algo grande. Pero no son los únicos. Allá afuera hay otro apellido que pesa como estatua de bronce: Cárdenas. El hijo del general Lázaro, el presidente que expropió el petróleo, crece con su propio mito. Desde temprano, 2 apellidos empezarán a orbitarse, todavía lejanos, pero destinados a chocar: Salinas y Cárdenas. Tecnócrata y heredero del nacionalismo. El choque todavía no tiene fecha, pero ya está escrito. En la primaria y la secundaria, Carlos no es el clásico niño travieso. Es serio, aplicado, casi obsesivo. Estudia en escuelas públicas, hace fila como cualquier otro, se aprende el himno nacional, pero algo en su cabeza funciona distinto. Mientras sus compañeros sueñan con jugar en el América o ser médicos, él sueña con ese lugar del que tanto oye hablar en la mesa: Los Pinos. No lo grita, no lo presume, pero lo siente. Él no está hecho para mirar el poder desde afuera, sino para estar sentado donde se deciden las cosas. Para llegar ahí, entiende pronto que no basta con ser listo, hay que ser el mejor. Entra a la Facultad de Economía de la UNAM en 1966, en una época en la que México parece caminar sobre una cuerda floja. El país presume crecimiento, milagro mexicano, obras públicas, pero por debajo se acumulan desigualdad, autoritarismo y descontento. En Ciudad Universitaria se respira rebeldía, se habla de la Revolución Cubana, de Vietnam, de justicia social, de democracia. Los jóvenes cuestionan al gobierno, los profesores discuten modelos de desarrollo.
Y en medio de todo eso, un muchacho de lentes, traje sencillo y portafolio atiborrado de apuntes recorre los pasillos, convencido de que las ecuaciones pueden ordenar un país. Pero la realidad llega a golpes. 1968. El movimiento estudiantil estalla. Hay marchas, mantas, asambleas interminables. En las aulas de economía, los alumnos discuten no solo teoría, sino el papel del Estado, la libertad de expresión, el autoritarismo disfrazado de estabilidad. Carlos observa ese torbellino. No es el líder que agarra el megáfono, no es el que sube a las tribunas del Consejo Nacional de Huelga, pero está ahí, mirando cómo se quiebra la fachada del México moderno. El 2 de octubre, en Tlatelolco, la historia se rompe. Disparos, gritos, cuerpos en la plaza. El gobierno responde con fuego a las dudas de su juventud. La lección es brutal y clara. El sistema está dispuesto a todo, literalmente a todo, con tal de no perder el control. Para muchos jóvenes, eso significará abandonar la fe en las instituciones. Para otros, la respuesta será tomar las armas. Para Carlos, la conclusión es otra. Si de verdad quieres tener poder para decidir, tienes que entrar al corazón del monstruo y aprender a manejarlo desde dentro. Termina la carrera en tiempo récord, con menciones, con profesores que lo ven como el alumno brillante. Pero él empieza a sentir que el país le queda chico como laboratorio. El mundo, para él, ya no es solo la UNAM ni los pasillos de la secretaría de su padre. Es Harvard, es Boston, es el norte donde se diseña el modelo de la economía global. Se gana una beca y cruza la frontera, no como migrante, sino como futuro arquitecto de la modernización mexicana. Sin embargo, antes de convertirse en el tecnócrata de Harvard, Carlos se va templando en otro terreno inesperado, la pista de equitación. De joven, se obsesiona con los caballos, entrena durante horas y horas. Aprende a dominar al animal, a leer cada movimiento, a medir el impulso antes del salto. En 1971, como parte del equipo mexicano, gana una medalla panamericana. No es una hazaña deportiva que todo México tenga en la memoria, pero para él es un símbolo perfecto. La vida, como un caballo nervioso, puede desbocarse en cualquier momento. Tu trabajo es mantener las riendas, aunque a veces eso signifique jalar con tanta fuerza que duela. En Harvard, el mundo de Carlos se llena de conceptos fríos. Eficiencia, competitividad, inversión extranjera, políticas de estabilización. Estudia administración pública, economía política. Se doctorará en economía política y gobierno. Mientras otros se pierden en la nostalgia del país, él disecciona a México en modelos y gráficos. Las comunidades rurales se convierten en variables, la pobreza en tablas, el autoritarismo en estructura institucional. En sus trabajos académicos, el protagonista tiene otro nombre, pero todos saben de quién está hablando. De ese país al que pronto volverá con una caja llena de herramientas para arreglarlo. Su vida personal también avanza. Se reencuentra con Cecilia Ocelli, a quien conocía desde niño. Lo que empezó como amistad se convierte en relación seria. Se casan en 1972. Los primeros años de matrimonio son una mezcla rara. Departamentos pequeños en Estados Unidos, bibliotecas gigantes, noches enteras de estudio y el llanto de la primera hija, también llamada Cecilia. La escena se vuelve casi cinematográfica. Un joven economista mexicano sentado en una mesa llena de libros, con gráficos de desarrollo económico a un lado y una cuna al otro, pensando que las fórmulas que está memorizando van a servirle para mover, algún día, el presupuesto de una nación entera. Cuando por fin regresa definitivamente a México, a finales de los 70, el país ya no es el mismo. El milagro mexicano se ha agrietado. La deuda externa se dispara. El petróleo deja de ser salvación eterna. La inflación amenaza con devorar los salarios. El PRI sigue dominando, pero ya no camina con la misma seguridad. Necesita caras nuevas, discursos nuevos, expertos que hablen el idioma del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Carlos encaja perfecto en ese hueco. Su primer trampolín importante es el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI. Ahí, rodeado de jóvenes que suspiran por un cargo, él se convierte en maestro,
en ideólogo, en técnico. No es el líder de masas, es el arquitecto de documentos internos, el que escribe ponencias que nadie fuera del partido leerá, pero que moldean la forma en que la élite se ve a sí misma. A partir de ese círculo, su nombre empieza a aparecer en listas discretas. Los jóvenes tecnócratas, la nueva generación. Luego llega el sexenio de Miguel de la Madrid. Es el arranque de los años 80 y México se enfrenta a una palabra que se volverá maldición bíblica: crisis. La deuda truena, el petróleo no alcanza, el peso se tambalea. De la Madrid necesita a alguien capaz de meter las manos en el presupuesto sin temblar. Carlos entra primero como subsecretario en la Secretaría de Programación y Presupuesto, y pronto termina como titular. De pronto, ese joven de lentes tiene bajo su firma la distribución de miles de millones de pesos. Ahí aprende a dominar otro tipo de caballo desbocado, la economía mexicana. Recesiones, recortes, negociaciones con organismos internacionales. Mientras el país siente el golpe en la calle, aumentos de precios, sueldos que no alcanzan, él observa las cifras desde arriba y toma decisiones que aprietan todavía más el cinturón a millones de personas. No es el político que reparte abrazos, es el técnico que recorta partidas. Al mismo tiempo, en otro lado del partido, se gestan dudas profundas. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del mítico Lázaro, ha sido gobernador, senador, figura respetada dentro del PRI, pero empieza a sentirse incómodo con la dirección que toma el país. Mientras los tecnócratas hablan de privatización, apertura y disciplina fiscal, él habla de justicia social, soberanía, defensa de las empresas del Estado. Para él, el PRI se ha alejado demasiado del pueblo que decía representar. Poco a poco, sus discursos se separan del guión oficial. La tensión no es solo ideológica, es generacional, simbólica. De un lado, un grupo de jóvenes tecnócratas encabezados por Salinas, con maestrías y doctorados, convencidos de que la única salida es modernizar al país, cueste lo que cueste. Del otro, políticos como Cárdenas, que se ven a sí mismos como herederos de la revolución, defensores de los trabajadores, guardianes de las conquistas sociales. Para 1985, el país vuelve a recibir un golpe brutal. Los sismos de septiembre derrumban edificios, vidas y la confianza ciega en el Estado. La sociedad civil se organiza sola, sin esperar órdenes de arriba. Brigadas espontáneas rescatan personas, reparten comida, organizan albergues. El gobierno, lento y torpe, queda expuesto como nunca. Y ahí se abre otra grieta entre el discurso del sistema y la realidad en las calles. Millones de mexicanos sienten por primera vez que pueden coordinarse sin el PRI. El monopolio de la esperanza empieza a resquebrajarse. En los pasillos del partido, mientras tanto, se hace cada vez más fuerte la pregunta prohibida: ¿quién será el próximo presidente? En teoría lo decidirá el voto. En la práctica lo decidirá el famoso dedazo. El presidente en turno señalará a su sucesor y la maquinaria se encargará del resto. Es un ritual tan viejo que muchos lo aceptan como ley natural. En ese juego cerrado, el nombre de Carlos Salinas de Gortari comienza a sonar cada vez más. Es joven, disciplinado, leal a De la Madrid, tiene el perfil internacional que gusta en Washington y en los organismos financieros. Además, representa la transición a una nueva generación que no se formó en la revolución, sino en aulas de universidades extranjeras. Sus adversarios internos lo ven como frío y ambicioso. Sus aliados lo venden como moderno y eficaz. Del otro lado del tablero, Cuauhtémoc Cárdenas y un grupo de priistas inconformes sienten que el partido se ha ido demasiado lejos del ideal original. Se organizan, discuten, fracasan en convencer a la cúpula y finalmente rompen. Nace una corriente que ya no quiere solo presionar desde dentro, sino desafiar al sistema en las urnas. Es el embrión de un frente amplio opositor que por primera vez en décadas hará temblar al PRI en su propio terreno. En 1987 lo inevitable ocurre. El PRI destapa a su candidato. El elegido es Carlos Salinas de Gortari. Tiene apenas 39 años. Uno de los aspirantes más jóvenes a la presidencia en la historia moderna de México. Cuando recibe la noticia, dicen que más que euforia siente peso. El peso de las expectativas, de la historia familiar, de todas esas noches en las que escuchó a su padre hablar de proyectos de nación.
Para él, no es solo un triunfo político. Es la confirmación de que el plan silencioso de años, desde aquella sala donde los periódicos y los discursos se apilaban, ha dado resultado. En el búnker de campaña de Salinas, todo se planea como una operación quirúrgica. Se analizan encuestas, se diseñan spots, se prueban eslóganes de modernización y renovación moral. México será, promete, un país moderno, productivo, abierto al mundo. El lenguaje es frío, tecnocrático, pero detrás se esconde una apuesta muy personal: demostrar que la generación Harvard puede gobernar mejor que los viejos políticos de la revolución. Mientras tanto, Cárdenas y sus aliados, ahora desde fuera del PRI, comienzan a llenar plazas. No tienen el presupuesto del partido oficial, pero sí algo que asusta a la cúpula: entusiasmo auténtico. La gente llega por convicción, no por tortas ni camiones. Sus mítines se convierten en rituales de catarsis. Quienes se sienten traicionados por el sistema ven en él al heredero del general Lázaro, el que viene a rescatar la revolución de las manos de los tecnócratas. El país se divide emocionalmente en dos grandes relatos. Por un lado, el de Salinas, la promesa de un México moderno, competitivo, insertado en la economía global, ordenado por cifras y tratados. Por el otro, el de Cárdenas, la promesa de un México justo, soberano, con un Estado fuerte que proteja a los más pobres y rescate la dignidad perdida. A medida que se acerca el 6 de julio de 1988, la tensión escala. Por primera vez en mucho tiempo, millones de mexicanos sienten que la elección podría ser realmente competida. El propio Carlos lo sabe. Si llega a la presidencia, tendrá solo 6 años, ni un día más, para demostrar que su modelo funciona. 6 años como una cuenta regresiva tatuada en la frente. Cada reforma, cada decreto, cada decisión tendrá el eco de ese reloj interno. 2191 días para cambiar a México, o para convertirse en el villano perfecto. Llega la jornada electoral. Las casillas abren, la gente hace fila bajo el sol. Algunos por costumbre, otros con una emoción nueva: la posibilidad real de sacar al PRI de los pinos. Las urnas se llenan de boletas que llevan 2 apellidos que ya conocemos: Salinas, Cárdenas. Tecnocracia contra cardenismo, 2 mundos en un pedazo de papel. Al cierre de casillas, el país entero se sienta frente a radios y televisores. Los primeros reportes parciales comienzan a filtrarse. En algunos estados, Cárdenas aparece a la cabeza. En otros, Salinas mantiene ventaja. No hay un claro ganador. Por primera vez, la noche electoral no se siente como trámite, sino como verdadero suspenso. En la Secretaría de Gobernación, donde se concentra el sistema informático que contará los votos, las luces permanecen encendidas. Técnicos, operadores políticos, funcionarios nerviosos. Las pantallas muestran números, gráficas, porcentajes. Afuera, los partidos se preparan para reclamar triunfo, pase lo que pase. El ambiente es eléctrico. Y entonces ocurre lo que se quedará grabado en la memoria colectiva como una frase maldita: se cayó el sistema. De pronto, las computadoras dejan de dar resultados. El conteo oficial se interrumpe. Las pantallas se quedan en negro. La transmisión se vuelve confusa. No hay datos claros. Durante horas, el país queda en una especie de limbo político. Nadie sabe quién va ganando. Nadie sabe qué está pasando realmente en ese cuarto lleno de cables y nervios. En algún lugar de ese edificio, lejos de las cámaras, Carlos Salinas mira el reloj. Sabe que esa noche no solo se define una elección, se define el tipo de presidente que será a los ojos de la historia. ¿El modernizador que sacó a México del hoyo en tiempo récord? ¿O el producto más acabado de un sistema capaz de detener hasta las máquinas con tal de no ceder el poder? Afuera, en las calles, los simpatizantes de Cárdenas celebran anticipadamente, convencidos de que su candidato va arriba. En otros barrios, los priistas confían en la maquinaria de siempre. En las casas, millones de mexicanos miran la pantalla en silencio, con la sensación de que algo muy grande está ocurriendo detrás de los cables y los comunicados vagos. En ese apagón de cifras, el duelo entre Salinas y Cárdenas alcanza su máximo voltaje.
Dos visiones de país enredadas en un sistema que, justo en el momento más crítico, decide volverse opaco. La madrugada avanza, los teléfonos suenan, los rumores vuelan. Y cuando, horas después, el sistema regrese y el resultado se anuncie, nada en la política mexicana volverá a ser igual. La mañana después de la elección de 1988 huele a incertidumbre. En la radio y en la televisión, las voces son prudentes, demasiado medidas. No hay euforia clara en ningún bando. Lo único que todo México comparte es una sensación rara en el estómago. Algo pasó en la noche y nadie lo está diciendo completo. Poco a poco empiezan a salir los números oficiales. El gobierno anuncia que Carlos Salinas de Gortari ha ganado la presidencia. El porcentaje se escucha fuerte, redondo, suficiente para declararlo triunfador. Del otro lado, Cuauhtémoc Cárdenas denuncia fraude, exige transparencia, pide que se abran paquetes, que se cuenten los votos uno por uno. En vez de fiesta democrática, la atmósfera se parece más a una ruptura amorosa. Una parte del país siente que lo engañaron. La otra prefiere no hacer demasiadas preguntas. En colonias populares, en cafés, en oficinas, se repite la misma frase. Nos robaron la elección. Palabras pesadas, peligrosas, que caen como piedras sobre la legitimidad del nuevo presidente. Carlos, sentado frente a la televisión en Los Pinos provisionales, ve imágenes de protestas, marchas, mantas con la palabra fraude en letras gigantes. Él ya es legalmente presidente electo, pero lo sabe. No basta con tener el cargo, hay que ganarse el derecho a ejercerlo. La fecha está marcada, 1 de diciembre de 1988. Ese día, el país entero mirará hacia el Congreso para la toma de protesta. Afuera del recinto, las calles se llenan de vallas metálicas, granaderos, camiones antimotines. Adentro, los diputados se acomodan, algunos listos para aplaudir, otros listos para gritar. Circula el rumor de que el nuevo presidente entrará con chaleco antibalas. Nadie sabe si es cierto, pero el solo hecho de que suene creíble dice mucho del clima del momento. Imagina la escena. La tribuna del Congreso, el murmullo denso, los gritos de ¡fraude! ¡Fraude!, mezclados con los aplausos de la bancada oficialista. Carlos sube al estrado, levanta la mano derecha y pronuncia las palabras del juramento constitucional. ¿Protesta usted? Sí, protesto. Las cámaras captan un rostro serio, concentrado. No es la cara de un hombre que llega entre vítores unánimes, sino la de alguien que entiende que está entrando a un ring donde la campana ya sonó hace rato. Ese día, el reloj de 6 años empieza a correr de verdad. Ya no es una metáfora. Es un cronómetro interno que llena su cabeza de divisiones simples pero implacables. 6 años, 6 informes, 6 oportunidades anuales para convencer al país de que no fue un error histórico. Y también 6 años para que sus enemigos encuentren la forma de demostrar lo contrario. En las primeras semanas de gobierno, Salinas se plantea 3 misiones urgentes, casi obsesivas. Domar la economía, bajar la inflación que devora sueldos, recuperar la autoridad del Estado, mostrar que el presidente manda, no los caciques. Construir una narrativa de modernización, algo lo bastante seductor como para que la gente elija creer en el futuro antes que en el enojo. Su rival, mientras tanto, no desaparece. Cárdenas se convierte en una especie de presidente moral de la oposición. No tiene oficina en Los Pinos, pero tiene plazas llenas, micrófonos y una herida abierta que repetir una y otra vez. La voluntad popular fue traicionada. Para millones de mexicanos, esa frase suena más verdadera que cualquier comunicado oficial. 2 presidencias superpuestas, la formal de Salinas y la simbólica de Cárdenas. El conflicto que empezó en las urnas ahora se traslada a la calle, a la mente de la gente, al relato que cada quien se cuenta para poder dormir. Salinas entiende que no puede iniciar su gobierno como si nada. Necesita un golpe, algo que envíe un mensaje brutal. Aquí hay nuevo jefe. Y decide que ese mensaje se escribirá de madrugada, con helicópteros, soldados y cámaras sorprendidas. Es enero de 1989. En Ciudad Madero, Tamaulipas, mientras muchas casas siguen dormidas,
se mueve una operación que parece sacada de una película. Cercos militares, hoteles vigilados, rumores que corren como fuego entre los petroleros. El objetivo es claro: Joaquín Hernández Galicia, La Quina, el todopoderoso líder del sindicato petrolero. Durante años, ese hombre ha sido un estado dentro del estado, con guardias, armas, dinero, influencia. En la lógica antigua del PRI, era intocable. En la lógica de Salinas, es precisamente el tipo de figura que hay que derribar para demostrar quién manda. Los soldados irrumpen. Hay disparos, detenciones, cateos. Horas después, las pantallas del país muestran una imagen que cortocircuita décadas de costumbres políticas. El líder sindical más temido, escoltado por soldados, sometido, caído. El mensaje es doble. Hacia adentro del sistema, ningún cacique está a salvo. Hacia afuera, hacia la sociedad, este presidente sí se atreve. La jugada es de alto riesgo. De un plumazo, Salinas se gana un aura de hombre decidido, pero también se crean nuevos enemigos en las profundidades del sistema. Cada cacique que ve caer a La Quina entiende que podría ser el siguiente. En esa profundidad del régimen, el miedo y la lealtad se confunden peligrosamente. Mientras tanto, la economía sigue siendo una bomba de tiempo. La inflación se come el sueldo antes de que llegue a la casa. Los precios cambian tan rápido que las tienditas reutilizan cartoncitos y cinta adhesiva para remarcar las etiquetas cada semana. Salinas sabe que, sin estabilidad económica, cualquier otra reforma será humo. Por eso impulsa un nuevo pacto entre gobierno, empresarios y sindicatos. Congelar precios, moderar salarios, controlar al monstruo de la inflación a fuerza de acuerdos y disciplina. Imagina a las familias revisando el mandado a finales de 1989. No es que mágicamente la pobreza desaparezca, pero hay un cambio sutil. El dinero deja de evaporarse de un día para otro. El pánico de la hiperinflación comienza a ceder. Para mucha gente, el enojo por el fraude sigue ahí, pero se mezcla con algo incómodo. La sensación de que, nos guste o no, el gobierno está logrando estabilizar el barco. Aún así, la duda persiste. ¿Está estabilizando para todos o solo para unos cuantos? Los tecnócratas celebran gráficos donde las líneas de inflación por fin bajan. En las colonias, muchas personas siguen teniendo que estirar el sueldo hasta el último peso. La desigualdad, que ya era enorme, no se reduce por decreto. Cárdenas, por su lado, no se queda quieto. A finales de los 80, su movimiento y otras fuerzas de izquierda se fusionan en un nuevo partido, el PRD. Es la cristalización política de todo el enojo acumulado. Cada mitin es un recordatorio público. El presidente legítimo soy yo. El conflicto se vuelve más complejo. Ya no es solo Salinas contra Cárdenas. Es Salinas contra un aparato opositor que crece, que se organiza, que aprende a hacer campaña en un terreno que antes era monopolio del PRI. Y por si fuera poco, aparece otro competidor en el tablero, el PAN, el partido de derecha que durante años jugó el papel de oposición respetable y acotada, pero que ahora empieza a olfatear posibilidades reales. Entre el nacionalismo cardenista de izquierda y el pragmatismo panista de derecha, Salinas queda justo en medio, intentando imponer su propia narrativa, la de una modernización que, según él, no es ni roja ni azul, sino eficiente. En 1989, el reloj marca ya un año del sexenio. Quedan 5. Y entonces ocurre algo que se convierte en otro giro inesperado. El PRI, el partido invencible, pierde por primera vez una gubernatura en una elección reconocida oficialmente. En Baja California, el candidato del PAN, Ernesto Rufo, gana la elección. La vieja lógica priista habría buscado corregir el resultado. Pero Salinas hace algo que desconcierta a muchos. Reconoce la derrota. Para sus críticos es un cálculo frío, sacrificar una gubernatura lejana para ganar prestigio democrático en el centro. Para sus aliados es una prueba de que el sistema puede adaptarse y ceder espacios sin derrumbarse. Para la gente es un mensaje confuso pero poderoso. El PRI ya no es invencible. El mapa político se está reescribiendo. Ese mismo año, mientras el país digiere esa novedad, en las oficinas de la presidencia se diseña en silencio algo aún más ambicioso: la gran transformación económica.
Privatizaciones, renegociación de la deuda externa, apertura comercial. La idea que empieza a girar en la cabeza de Salinas y su equipo es casi de ciencia ficción para la época. Convertir a México en un país de primer mundo para el año 2000. Piensa en esa imagen. Un grupo de jóvenes economistas, casi todos con títulos extranjeros, reunidos en una sala sin ventanas, frente a pizarrones llenos de números y flechas, discutiendo cómo desmontar en 6 años estructuras que tardaron décadas en construirse. Cada empresa del Estado es una pieza de dominó. Si tiran una, ¿hasta dónde llegará la caída? Salinas viaja al extranjero con un nuevo libreto. Deja atrás el tono defensivo de los años de crisis y se presenta como el rostro de un México renovado. En Washington, se sienta con líderes que lo miran con una mezcla de curiosidad y conveniencia. Aquí está un presidente joven, con acento de tecnócrata, dispuesto a abrir su economía, a firmar tratados, a convertirse en ejemplo de reformas estructurales para el resto de América Latina. Su principal carta es simple y poderosa. México ya no quiere ser el paciente enfermo de la región. Quiere ser socio, quiere competir, quiere entrar al club de los grandes. En los salones alfombrados de las capitales del norte, esa frase suena muy bien. En los ejidos, en las colonias sin drenaje, suena distante, casi ajena. Mientras la imagen internacional de Salinas mejora, en casa sigue la batalla por la legitimidad. Él mismo parece entender que los números no bastan, necesita símbolos. De ahí surge la idea de un programa que se convierta en la cara humana de su gobierno. Brigadas que lleguen a las comunidades, obras visibles, entrega de apoyos, obras pintadas con colores llamativos, letreros con el escudo nacional y la palabra solidaridad. No es todavía el análisis frío de resultados, es la apuesta emocional. Que la gente recuerde quién construyó ese puente, quién llevó esa clínica, quién pavimentó ese camino. En paralelo, el conflicto con Cárdenas y la izquierda no se diluye. Cada avance del gobierno es cuestionado. Modernización o desmantelamiento, solidaridad o clientelismo. En los mítines perredistas, los discursos mezclan datos duros con memoria herida. La caída del sistema sigue siendo un fantasma que nadie ha logrado exorcizar. Salinas puede bajar la inflación, puede firmar acuerdos internacionales, puede derribar caciques, pero hay algo que no se compra ni se decreta: la confianza moral. Y el reloj sigue corriendo. 1990, 1991. Cada año se convierte en una especie de capítulo con su propia presión. El primer año, sobrevivir al arranque con legitimidad cuestionada. El segundo, demostrar que la estabilidad no es espejismo. El tercero, empezar a ofrecer resultados tangibles, algo que la gente pueda ver y tocar. En la intimidad, uno imagina al presidente mirando un calendario con más atención de la que muestra en público. Cada diciembre es un corte de caja. ¿Qué logramos? ¿Qué falta? ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque, a diferencia de otros sistemas, en México no hay reelección. No hay otro sexenio para corregir. Es uno solo, un tiro, una oportunidad. El hombre que llegó al poder entre gritos de fraude sabe que su única opción de sobrevivir a la historia es salir por la puerta grande de los resultados. O al menos, eso cree. En esos años, los hijos de Carlos crecen viendo a su padre en la televisión, inaugurando obras, recibiendo jefes de Estado, dando discursos. Pero también lo ven llegar tarde, cansado, rodeado de papeles, con la mirada fija en documentos que nadie más entiende. En la casa presidencial, los cumpleaños infantiles conviven con llamadas urgentes sobre crisis cambiarias, con reportes de gobernadores, con avisos de protestas en la sierra. La vida privada del presidente es, en realidad, una prolongación de su oficina. Mientras tanto, el conflicto con su gran rival vive una transformación silenciosa. Cárdenas ya no aparece solo como el hombre del fraude del 88. Ahora es el líder de un partido que compite en cada elección local, que gana municipios, que se convierte en refugio de inconformes. Salinas, que alguna vez tuvo frente a él a un solo antagonista en la boleta, ahora enfrenta una oposición con ramificaciones,
con cuadros nuevos que aprendieron a organizar campañas a golpes de derrota. La lucha entre ambos ya no se da solo en plazas y discursos, se libra también en el terreno simbólico. Cada vez que el gobierno anuncia una privatización, la izquierda responde con la imagen del general Lázaro expropiando el petróleo. Cada vez que se firma un acuerdo comercial, se revive el fantasma del intervencionismo extranjero. Es como si en cada decisión de Salinas se escuchara un eco lejano, la voz de la revolución, preguntando si este era el camino que tenía pensado. Y sin embargo, el proyecto de modernización avanza. Las piezas se acomodan para algo más grande, un movimiento que cambiará la relación de México con su vecino del norte y con todo el mundo. En reuniones discretas, se empieza a hablar de un acuerdo comercial histórico con Estados Unidos y Canadá. Un tratado que podría transformar al país en un enorme taller de manufactura para el mercado más poderoso del planeta, pero que también podría dejar a millones fuera del juego si no se adaptan a tiempo. Ese es el siguiente nivel del reloj. No solo queda poco tiempo de sexenio, sino que el mundo entero se mueve a otra velocidad. Caen muros en Europa, colapsan regímenes, se rediseñan bloques económicos. Si México se queda atrás, corre el riesgo de condenarse a otra década perdida. Si se sube al tren, puede que algunos salgan disparados en la curva. A principios de los 90, Carlos Salinas de Gortari se encuentra en el punto exacto donde soñó estar desde niño, sentado en la silla presidencial, decidiendo el rumbo de un país, con el mundo escuchando sus anuncios. Pero también está en la posición más peligrosa, rodeado de enemigos dentro y fuera, con un proyecto enorme por terminar y con un reloj que ya va por la mitad del tiempo. El niño que un día vio la tragedia irrumpir en una sala familiar sin aviso, ahora juega con piezas de otra escala. Sindicatos, partidos, empresas, tratados, fronteras. Sabe que cualquier error puede desencadenar una nueva tragedia, pero esta vez no en una casa de clase media, sino en todo un país. El sexenio entra en su fase decisiva. Las grandes reformas dejan de ser borradores y se vuelven decretos. Lo que hasta entonces eran promesas y planos en pizarrones, ahora se traducirá en cierres, ventas, negociaciones, nuevas reglas de juego. Y aún falta lo más intenso: los años en que las consecuencias, buenas y malas, de esas decisiones se desatarán con fuerza. Porque el proyecto de hacer de México un país de primer mundo no se mide en discursos, sino en lo que pase cuando las reformas salgan del papel y se topen con la realidad. Con los campesinos, con los obreros, con los empresarios, con los indígenas, con la oposición y con viejos dolores que no se quedaron en el pasado. El reloj sigue sonando, la cuenta regresiva no se detiene, y mientras Carlos Salinas acelera para alcanzar su propia visión del futuro, algo se está gestando, silencioso, en las montañas del sur, en los barrios cansados de promesas, en las entrañas mismas de ese país que él cree estar modernizando. Lo que viene será el verdadero examen de su proyecto, sus años de reformas al máximo voltaje, sus mayores logros, y las primeras grietas que anunciarán que el costo de esa modernización quizás sea mucho más alto de lo que él mismo calculó. Esos murmullos que se estaban gestando en las montañas del sur, en las colonias populares, en los pasillos de la oposición, no eran solo ruido de fondo, eran la otra cara del proyecto salinista, la sombra proyectada por una luz que, en los discursos, se presentaba perfecta. A principios de los 90, la narrativa oficial es casi triunfal. La inflación ha bajado, los inversionistas extranjeros empiezan a mirar a México con apetito, los organismos internacionales aplauden. Se habla de milagro, de reformas ejemplares, de modelo a seguir. En la televisión se ve a un presidente seguro, con respuestas rápidas, rodeado de gráficos que muestran líneas descendiendo donde antes solo subían. Pero el verdadero campo de batalla no está en esas gráficas, sino en el día a día de un país que intenta acostumbrarse a vivir dentro de un experimento gigantesco. La transformación acelerada de toda su estructura económica, política y social en solo 6 años. El reloj del sexenio marca ya la mitad. No hay vuelta atrás. Si hay un símbolo de la estrategia salinista,
Es una palabra que aparece pintada en bardas, en lonas, en camiones. Solidaridad. El Programa Nacional de Solidaridad, conocido simplemente como PRONASOL, se convierte en la cara amable de un gobierno que, al mismo tiempo que abre la economía y privatiza empresas, necesita mostrar que no se olvida de los pobres. Camionetas con el logotipo recorren pueblos. Funcionarios jóvenes llegan a comunidades olvidadas con carpetas, planos, promesas. Se construyen aulas, clínicas, pavimentos, pequeñas obras visibles. Imagina a un pueblo perdido en la sierra, donde nunca había llegado una sola autoridad más allá del policía y el recaudador. De pronto, un helicóptero aterriza. Bajan técnicos, asesores, alguien con chaleco que habla de participación comunitaria. Les piden formar comités, decidir si quieren una cancha, una escuela, un pozo. Les entregan materiales, apoyos. Y siempre, en algún lado, la palabra mágica: solidaridad. Para muchos, es la primera vez que el Estado aparece no solo para cobrar o reprimir, sino para construir algo útil. Para otros, es un truco bien afinado, una forma moderna de clientelismo, donde los favores no se reparten en mítines con tortas y refrescos, sino en forma de obras etiquetadas que luego se cobran en las urnas. Lo cierto es que el programa tiene un efecto real. Las comunidades empiezan a asociar los colores y el logotipo con la idea de que alguien, por fin, les hizo caso. Del otro lado del ring, Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD miran con recelo. Para ellos, solidaridad es un disfraz, una máscara de preocupación social que esconde un proceso mucho más agresivo: el desmantelamiento silencioso del viejo Estado benefactor. Cada inauguración, cada foto del presidente con niños en escuelas recién pintadas, es respondida con mítines donde se habla de privatizaciones, de pérdida de soberanía, de traición a los principios de la revolución. El conflicto ya no es solo entre dos hombres, es entre dos formas de entender lo que significa hacer justicia. Para el salinismo, justicia es dar oportunidades en un mercado abierto, es atraer inversión, es conectar a México con el mundo. Para el cardenismo, justicia es proteger a los débiles con un Estado fuerte, es preservar tierras comunales, es decir, no cuando el extranjero quiere comprar demasiado. Mientras el gobierno reparte obras con un brazo, con el otro empieza a vender lo que durante décadas se consideró intocable: las empresas paraestatales. Teléfonos, siderúrgicas, aerolíneas, bancos. Poco a poco, el directorio de empresas del Estado se va achicando. Cada privatización se presenta como un paso hacia la eficiencia. El gobierno no debe administrar empresas, debe gobernar. Los tecnócratas hablan de adelgazar al Estado, de eliminar lastres, de darle al capital privado la tarea de modernizar sectores atrasados. Pero en la calle, la traducción es más cruda. ¿Vendieron esto? Ya no es del gobierno. Ahora es de unos cuantos. En las oficinas donde se subastan bancos y empresas, se sientan empresarios, banqueros, grupos de inversión. Muchos de ellos no eran gigantes antes del sexenio, se vuelven gigantes gracias a él. Nace, a los ojos de la opinión pública, la idea de un nuevo capitalismo de cuates. No gana necesariamente el más eficiente, sino el mejor conectado. La venta de Telmex, en particular, se vuelve símbolo de todo el proceso. La empresa que controla las líneas telefónicas del país pasa a manos privadas. Años después, cuando el nombre de un magnate se vuelva omnipresente, muchos verán en esa operación el origen de una de las mayores fortunas del mundo. Para la gente, el teléfono se convierte en algo que suena al mismo tiempo a progreso y a factura elevada. Una y otra vez, la historia se repite. El Estado se retira, el mercado entra. En algunas industrias, la modernización es evidente. En otras, la sensación es que se cambió un monopolio público por un monopolio privado. Y siempre está ahí la pregunta incómoda: ¿de quién es ahora el país? Cárdenas y su partido aprovechan cada uno de estos movimientos para reforzar su narrativa. Se está rematando el patrimonio nacional. En mítines llenos de banderas amarillas se recuerda la expropiación petrolera, se invoca la figura de Lázaro Cárdenas, se acusa a Salinas de hacer lo contrario. En vez de expropiar, devolver.
En vez de recuperar, entregar. Pero la reforma más delicada, la que toca fibras que vienen desde la época de la Revolución, no se da en una subasta, sino en la Constitución misma. La modificación del artículo 27, ese que durante décadas consagró la propiedad social de la tierra y el ejido como símbolo de justicia agraria. La propuesta del gobierno es clara: permitir que las tierras ejidales, antes inalienables, ahora puedan ser parceladas, vendidas, hipotecadas. El discurso oficial lo vende como una forma de darle valor real a las parcelas, de permitir que los campesinos se conviertan en empresarios agrícolas, de romper con el paternalismo. La palabra clave es productividad. Ahora imagina una asamblea ejidal en alguna comunidad de Chiapas, Oaxaca o Guerrero. Hombres y mujeres se sientan en un espacio de techo de lámina, miran a un funcionario con camisa clara que les explica, con gráficas, cómo ahora podrán ser dueños de verdad de su tierra. Al principio, algunos se emocionan. Su parcela podrá servir de garantía para un crédito. Podrán sembrar a otra escala. Otros, en silencio, sienten un nudo en el estómago. Si la tierra se vende, si se pierde, ¿qué queda? Para el cardenismo, la reforma al 27 es una herejía, un golpe directo a la memoria del general Cárdenas y a la base misma del pacto agrario postrevolucionario. Para los tecnócratas, es un paso indiscutible hacia la modernización. Para muchos campesinos, es una apuesta de alto riesgo donde el premio puede ser la prosperidad, pero la pérdida puede ser la tierra misma, esa que sus abuelos creyeron asegurada para siempre. Ahí, en el silencio incómodo de esas asambleas, se siembran semillas de resentimiento que todavía no tienen nombre ni bandera, pero que pronto encontrarán ambas. En paralelo a las reformas económicas y agrarias, el sistema político también experimenta su propia cirugía. La crítica por el fraude del 88 sigue viva. México no puede aspirar a presentarse como país moderno mientras sus elecciones sigan siendo vistas como teatro con final arreglado. Se crean nuevas instituciones, se reforman leyes, se fortalece la figura de un organismo electoral que, en teoría, debe ser más autónomo. Se empiezan a usar palabras que antes sonaban casi subversivas: pluralidad, transición, competencia real. El gobierno se sienta a negociar con el PAN, intercambiando concesiones electorales por apoyos legislativos a las grandes reformas económicas. Para muchos, ese acercamiento con la derecha es otro giro dramático. El PRI, que durante años se definió como heredero de la revolución, ahora firma pactos con el partido que se presentaba como la opción conservadora. Cárdenas y la izquierda quedan cada vez más aislados en su propia trinchera, viendo como sus dos rivales ideológicos, el viejo PRI y el PAN, encuentran puntos en común. En ese juego de equilibrios, Salinas comienza a presentarse como el arquitecto de una nueva democracia controlada. Se permite más competencia, se reconocen derrotas locales, se abren espacios en el Congreso. Pero el centro, la presidencia, sigue bajo control absoluto. Es una apertura medida con regla milimétrica. Tanta democracia como sea necesaria para legitimar al sistema, pero nunca tanta como para ponerlo en peligro real. Al mismo tiempo, el sueño grande, la apuesta máxima del sexenio, toma forma en salones alfombrados de Washington, Ottawa y la Ciudad de México. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TLCAN. La idea es audaz, casi temeraria: integrar a México en un bloque económico con Estados Unidos y Canadá, eliminando aranceles, abriendo mercados, convirtiendo la frontera en una línea de tránsito para mercancías, capitales y, en la práctica, también para presiones nuevas. Para sus diseñadores, es el paso definitivo para dejar atrás el tercer mundo y entrar, por fin, al club de los países desarrollados. Pero el calendario no perdona. Negociar un tratado así requiere años, y el sexenio tiene fecha de caducidad fija. Salinas sabe que debe anunciarlo, negociarlo, firmarlo y dejarlo encaminado antes de entregar la banda presidencial. No puede darse el lujo de que su sucesor lo tire por la borda. El TLCAN no es solo un proyecto de país, es su legado personal en letras gigantes. Las negociaciones se vuelven una carrera contra el reloj. Equipos de expertos van y vienen, discuten listas interminables de productos, reglas de origen, cuotas, plazos.
Cada sector defiende su rincón: industriales, agricultores, banqueros. En los pasillos del poder se oyen conversaciones donde se decide, literalmente, qué ramos de la economía se protegerán y cuáles se lanzarán a competir sin flotador. Mientras tanto, Cárdenas recorre el país alertando sobre el tratado. Lo presenta como una amenaza a la soberanía, como el riesgo de convertir a México en patio trasero permanente de Estados Unidos. Las plazas vuelven a llenarse de discursos encendidos, esta vez con un enemigo menos difuso. Un documento que, para unos, es la llave del futuro, y para otros, el candado que sellará la desigualdad. En las comunidades campesinas, los rumores corren. Que el maíz extranjero va a inundar los mercados, que los pequeños productores no podrán competir, que el tratado viene de la mano con la reforma al artículo 27, para dejar el campo a merced de quien tenga más dinero. Nadie lee el texto completo, pero todos sienten que algo grande se mueve sobre sus cabezas. Finalmente, el tratado se firma. El presidente aparece junto a los líderes de Estados Unidos y Canadá, sonriente, estrechando manos. Las fotos dan la vuelta al mundo. Los titulares hablan de un nuevo México, de un país que deja atrás el proteccionismo y entra de lleno al juego global. El mensaje que quiere enviar Salinas es claro: lo logramos a tiempo. El reloj marca ya la recta final del sexenio. Falta menos. La lista de pendientes históricos parece estar casi completa. Estabilización, privatizaciones, apertura, reformas agrarias, fortalecimiento electoral, tratado comercial. En los círculos de élite, algunos ya hablan de la posibilidad de que Salinas se convierta, después de dejar la presidencia, en una figura internacional. Secretario general de alguna organización multilateral, candidato a premios, conferencista estrella. Pero abajo, mucho más abajo, otra cuenta regresiva está corriendo. Mientras en los salones de conferencias se celebra el Telecán, en los pueblos indígenas de Chiapas se reúnen hombres y mujeres con pasamontañas, rifles viejos y cuadernos llenos de consignas. Llevan años hablando en voz baja de injusticia, de tierras, de humillaciones. Algunos se formaron en las comunidades eclesiales de base, otros en movimientos campesinos, otros simplemente en el hartazgo. Para ellos, la reforma al artículo 27 no es un debate jurídico, es una amenaza directa. Sienten que el suelo bajo sus pies deja de ser seguro. El tratado comercial que abrirá las fronteras económicas para el maíz gringo con subsidios multimillonarios se parece, visto desde su realidad, a una sentencia de muerte para su forma de vida. En esos círculos clandestinos, el nombre de Salinas no aparece como el de un modernizador brillante, sino como el del hombre que decidió jugar con la historia como si fuera una ecuación. Del otro lado, los discursos oficiales siguen exaltando cifras: crecimiento, reservas, baja inflación, estabilidad macroeconómica. El contraste se vuelve brutal. Dos Méxicos con relojes distintos, uno marcando rumbo al año 2000 sofisticado, y el otro estancado décadas atrás, pero a punto de explotar. Aún así, en la superficie, todo parece ir sobre rieles. México entra a la OCDE. Los líderes internacionales elogian a Salinas. Los editoriales en el extranjero hablan de la Salinas-troika, una reforma profunda sin colapso del sistema. La revista de moda del poder lo presenta como el ejemplo latinoamericano. Un presidente joven, culto, con ideas claras, que logró lo que muchos consideraban imposible. En casa, el PRI se prepara para la sucesión. Es el ritual de siempre, pero en un contexto nuevo. El presidente saliente debe elegir a su sustituto, al famoso tapado, que heredará tanto los logros como las bombas de tiempo. La rivalidad con Cárdenas ya no es directa, pero sigue viva. El cardenismo se prepara para dar otra batalla electoral, ahora con estructuras partidistas más consolidadas y con el respaldo de quienes consideran que el Telecán y las reformas han empujado a los más pobres al borde del abismo. Salinas sabe que la elección de su sucesor será la penúltima gran jugada de su sexenio. Si elige a alguien débil, su legado puede desmoronarse. Si elige a alguien demasiado fuerte, puede convertirse en un rival futuro. Además, hay otra presión.
garantizar que el próximo presidente no dé marcha atrás a las reformas, que no traicione el proyecto de país que se construyó a velocidad de vértigo. Finalmente, el nombre se revela: Luis Donaldo Colosio, un político joven, carismático, que ha pasado por el partido, por la Secretaría de Desarrollo Social, que ha recorrido pueblos y colonias hablando de ver hacia los pobres, de no más indiferencia. La imagen parece perfecta: un heredero que combina sensibilidad social con continuidad modernizadora. En muchos sentidos, Colosio es el puente ideal entre el tecnócrata duro y la sociedad lastimada. Puede hablar el idioma del PRI, el de las bases, y también entender los gráficos de los economistas. Para Salinas es una jugada brillante. Asegura la continuidad de su modelo, pero con un rostro más cercano, menos frío. Cárdenas, una vez más, se prepara para enfrentarse a un sistema que parece renovarse sin ceder su esencia. La rivalidad personal con Salinas se transfiere a nuevos actores, pero el conflicto de proyectos sigue intacto. Modernización aperturista contra nacionalismo social. La campaña electoral de 1994 comienza en un país que, en apariencia, llega a la modernidad. Tratado de libre comercio listo para entrar en vigor. Estabilidad macroeconómica. Elogios internacionales. Pero basta rascar un poco la superficie para notar el precio. Desigualdad creciente, regiones enteras al margen de la prosperidad, campesinos temiendo perderlo todo, activistas de oposición amenazados, líderes sociales asesinados en circunstancias oscuras. El reloj del sexenio entra a su último tramo. Faltan meses, no años. Desde la ventana de su oficina, el presidente puede ver el bosque de edificios de la capital como un símbolo del país que quiso construir. Vertical, moderno, lleno de vidrio y acero. Pero si mirara más lejos, vería también los pasamontañas en la selva, las mantas amarillas en las colonias populares, los murales improvisados donde se lee todavía la palabra fraude junto al año 1988. El 1 de enero de 1994 está a la vuelta de la esquina. Es la fecha en que el Telecán entrará en vigor oficialmente. La noche anterior, el gobierno planea celebrarlo como un conteo regresivo hacia el futuro. La medianoche en que México cruza simbólicamente una puerta histórica. Lo que nadie en el círculo del poder imagina es que, a la misma hora en que el país será presentado al mundo como recién graduado al primer mundo, desde la selva lacandona, ese otro México al que casi nadie quiso escuchar se hará presente a balazos y comunicados. La modernización, empujada a toda velocidad en 6 años, está a punto de chocar de frente con las consecuencias de todo lo que quedó fuera del proyecto. Y Carlos Salinas de Gortari, el hombre que creyó haber ganado la carrera contra el tiempo, descubrirá que el reloj que de verdad importaba no era el de su sexenio, sino el de una sociedad que decidió dejar de esperar. La noche del 31 de diciembre de 1993, en Los Pinos, el ambiente parece más de fiesta que de despedida. En la televisión, los conductores hablan con entusiasmo del gran cambio que viene. El conteo regresivo no es solo hacia un año nuevo, es hacia un nuevo país, dicen. A medianoche, el Tratado de Libre Comercio entra en vigor. En teoría, México cruza una puerta invisible y entra, por fin, al tan mencionado Primer Mundo. En el salón principal, los brindis se suceden, las sonrisas se ensayan. Carlos Salinas de Gortari levanta una copa consciente de que esa noche es una especie de coronación de su proyecto. Llegar al final del sexenio con el TLCAN firmado y en marcha, con la inflación domada, con elogios internacionales, para él, significa que ganó la carrera contra el reloj, que, a pesar del origen accidentado del 88, logró imponer su visión. Lo que nadie imagina, mientras suenan las 12 campanadas y las burbujas del champán suben en las copas, es que al mismo tiempo, en la selva lacandona, otro conteo regresivo está terminando. No hacia el futuro brillante de los tratados, sino hacia un estallido que pondrá en duda todo ese relato de modernización. 1 de enero de 1994.
Mientras los noticieros se preparan para hablar del TLCAN, irrumpe otra noticia que corta la programación. En Chiapas, un grupo armado se ha levantado en armas. Ocupan cabeceras municipales, difunden comunicados, toman edificios públicos. Sus integrantes llevan pasamontañas, hablan en nombre de los pueblos indígenas y se autodenominan Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. El contraste es brutal. En el norte, las maquiladoras se alistan para producir para el mercado estadounidense. En el sur, indígenas armados con fusiles viejos y botas de hule toman plazas y declaran la guerra al gobierno federal. En sus comunicados, acusan al régimen de haberlos condenado al olvido y a la miseria, de haber convertido la modernización en un proyecto para unos cuantos. Dicen que el TLCAN es una sentencia de muerte para el campo. En cuestión de horas, los titulares internacionales cambian de tono. Del México moderno que se integra al mundo, al México indígena que se levanta en armas. El día que estaba planeado como la gran inauguración del futuro, se convierte en el recordatorio más crudo de todo lo que quedó fuera del proyecto. Es el país pobre, indígena, humillado, irrumpiendo en la fiesta del país de trajes, cifras y tratados. Para Salinas es un golpe directo, simbólico y político. El reloj del sexenio marca su último año. El margen de maniobra es mínimo. Cualquier respuesta será usada en su contra. Si responde con mano dura, confirmará las críticas de autoritarismo. Si cede demasiado, se le verá débil. Y detrás, mirando todo, están sus viejos y nuevos rivales: Cárdenas, la izquierda, la oposición, los empresarios, los organismos internacionales. Todos quieren ver cómo reacciona el hombre que juró haber domado al país con fórmulas. El ejército entra en acción. Hay enfrentamientos, muertos, fotografías de soldados en comunidades indígenas que recorren el mundo. Y entonces ocurre algo inesperado. La sociedad civil, que en otros tiempos habría guardado silencio, sale a las calles a exigir paz. No apoyan al gobierno ni a los insurgentes de manera absoluta. Apoyan que se detenga la guerra. Marchas blancas, veladoras, pancartas que dicen diálogo, no balas. La presión es tan grande que el gobierno detiene las hostilidades y abre una mesa de negociación. De pronto, en lugar de una guerra prolongada, lo que hay es un diálogo incómodo, lleno de cámaras, entre representantes del Estado y voceros encapuchados que hablan de dignidad, tierra, democracia. El EZLN no cae, no toma el poder, pero tampoco desaparece. Se instala como una herida abierta, una prueba viva de que el México que Salinas quiso subir al tren del primer mundo sigue teniendo vagones enteros sin luz ni asientos. Cada comunicado zapatista es también una acusación implícita a su sexenio. Tu modernidad no nos incluye. Mientras enfrenta la crisis en el sur, el reloj de 1994 sigue avanzando sin piedad. Marzo se acerca, y con él la etapa definitoria de la campaña presidencial de su sucesor, Luis Donaldo Colosio. Colosio recorre el país con un discurso que, sin romper abiertamente con Salinas, empieza a sonar distinto. En Tijuana, en Lomas Taurinas, pronuncia una frase que retumba más allá de la plaza. Habla de un México con hambre y sed de justicia, de una sociedad dolida por la desigualdad, de la necesidad de ver hacia los pobres, de la dificultad para mirar a los ojos a los que hemos fallado. Ese discurso es leído por muchos como una crítica velada, incluso un distanciamiento. Es como si, en plena recta final del sexenio, el heredero designado se atreviera a decir en voz alta lo que la oposición lleva años gritando, que la modernización ha dejado heridas profundas. Para Salinas, que ha apostado todo a su proyecto, este giro es al mismo tiempo útil y peligroso. Útil porque muestra sensibilidad social, peligroso porque sugiere que algo estuvo mal en el camino. Y entonces, el 23 de marzo de 1994, el país entero se queda sin aliento. En Lomas Taurinas, después de un meeting, Colosio se baja del templete, se acerca a la gente, estrecha manos, sonríe. De pronto, entre la multitud, se escucha un disparo. Luego otro. La cámara de un camarógrafo capta el caos. Empujones, gritos, cuerpos que se amontonan.
El candidato presidencial se desploma con la cabeza ensangrentada. La noticia corre como fuego. Dispararon a Colosio, lo mataron. En las redacciones, en las oficinas, en las casas, la gente se pega a los televisores. No es un rumor, el candidato del partido en el poder, el hombre destinado a continuar el proyecto, ha sido baleado a plena luz, frente a las cámaras, en un barrio popular. Esa noche, México vive uno de sus momentos más oscuros. La imagen del cuerpo de Colosio, las fotos del hospital, los comunicados escuetos, se vuelven parte del trauma colectivo. En la mente de millones, una pregunta se instala y casi nadie se atreve a decirla en voz alta. ¿Quién está detrás? Las versiones oficiales hablan de un asesino solitario, pero en un país acostumbrado a que nada importante suceda por casualidad en política, la sospecha se vuelve un personaje más. Los dedos invisibles señalan hacia muchos lados, al propio sistema, a grupos internos, a fuerzas oscuras que nadie nombra con claridad. Y de nuevo, el nombre de Salinas aparece, aunque sea como sombra, como presidente, como jefe, como quien, al final, es responsable del clima político en que esto ocurrió. La rivalidad con Cárdenas y con la oposición de izquierda, que muchas veces fue política, se transforma en otra cosa. Ahora el conflicto central parece estar dentro del mismo régimen. Facciones que se enfrentan, ajustes de cuentas, fuerzas que se mueven por debajo del agua. El sexenio que empezó con la acusación de fraude y siguió con la promesa de orden y modernidad, ahora está manchado por un asesinato que muchos ven como señal de descomposición interna. El reloj, implacable, no se detiene ni ante una tragedia así. Faltan meses para la elección. El calendario electoral no se puede cancelar. El PRI se ve obligado a improvisar un nuevo candidato, Ernesto Zedillo, el coordinador de campaña de Colosio. Un tecnócrata serio, menos carismático, más gris, pero confiable para el aparato. Para Salinas, la situación es de vértigo. El proyecto que había planeado entregar ordenado a un heredero políticamente talentoso, ahora queda en manos de un economista más distante de la gente. La posibilidad de que la historia salga como él la imaginó se aleja. Y afuera, Cárdenas y la oposición miran la escena como una confirmación de todo lo que dijeron. El sistema no solo es injusto, está enfermo. 91-94 parece decidido a no darle respiro a nadie. Meses después del asesinato de Colosio, otro golpe sacude al país. El homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y cuñado de Salinas. Lo matan en plena calle, a plena luz del día. Otra vez cámaras, otra vez sangre, otra vez versiones y contraversiones. Para la opinión pública, esto deja de parecer casual. Parece guerra interna, fractura, ajuste de cuentas. Si el partido en el poder no puede proteger a sus propios altos mandos, ¿qué está pasando en el corazón del régimen? Cada bala que atraviesa a un líder priista atraviesa también la imagen de control que Salinas había querido proyectar. La oposición no necesita decir mucho. La realidad se explica sola. El proyecto salinista, que se vendió como racional, ordenado, moderno, aparece ahora rodeado de conspiraciones, corrupción, violencia política. El país que se suponía listo para competir con el mundo desarrollado se ve, en los noticieros, como una historia de novela negra. En medio de este caos, llegan las elecciones. Zedillo gana la presidencia con un margen claro. El sistema, una vez más, sobrevive. Salinas se prepara para entregar el poder. Podría parecer que, a pesar de todo, ha logrado completar el ciclo. Llegó en medio de la polémica, impulsó sus reformas, firmó el TLCAN, mantuvo al PRI en la presidencia. Podría pensarse que su legado principal, la modernización económica, está atado y bien atado. Pero el reloj aún no marca el final. Falta el último giro, el más cruel, el colapso económico, la llamada crisis del error de diciembre. El 1 de diciembre de 1994, Salinas entrega la banda presidencial a Ernesto Zedillo. Sonríe, habla de continuidad. Se menciona el orgullo de la modernización. Oficialmente, su tiempo terminó. Se retira con la satisfacción pública de haber cumplido, al menos en el papel, lo que quería hacer. Pero apenas unas semanas después, el peso se desploma. El tipo de cambio explota. Las reservas se agotan, los inversionistas huyen,
el país entra en una crisis financiera brutal. Millones de mexicanos ven cómo su nivel de vida, ya frágil, se derrumba de la noche a la mañana. Deudas impagables, empresas quebradas, desempleo, enojo. La gente le pone un nombre inmediato: el error de diciembre. Aunque la crisis se desata en los primeros días del gobierno de Zedillo, muchos señalan hacia atrás. Comienzan las acusaciones mutuas, que si el nuevo gobierno manejó mal la devaluación, que si el anterior dejó bombas escondidas bajo la alfombra, que si se maquillaron cifras, que si se postergaron decisiones por cálculo político. En medio del juego de culpas, Zedillo hace algo inesperado: rompe públicamente con Salinas. En lugar de proteger a su antecesor, lo responsabiliza implícitamente de la fragilidad con la que él recibió la economía. La narrativa que se impone es devastadora para el expresidente. El sexenio de modernización en realidad habría sido una fiesta pagada con crédito. El costo real llega ahora y lo paga la población. Salinas, que apenas ha dejado la oficina, ve su legado erosionarse a velocidad de vértigo. Los elogios internacionales se vuelven silencios incómodos. La figura del modernizador ejemplar se transforma en la del responsable de una crisis que ahoga a la gente. Cárdenas, la izquierda, los críticos de siempre, encuentran validación en cada cifra roja. En cuestión de meses, el hombre que dominó la escena política, que firmó tratados con potencias, que derribó caciques y privatizó empresas, pasa a convertirse, en el imaginario popular, en el gran villano. Su nombre se vuelve sinónimo de corrupción, de privilegios, de engaño. Salinismo deja de ser una etiqueta técnica para convertirse en insulto político. Salinas se va del país, primero a Estados Unidos, luego a Europa, después a otros destinos. No es un exilio formal, pero tampoco un viaje turístico cualquiera. Es la huida discreta de alguien que sabe que su presencia en México se ha vuelto demasiado tóxica. Desde lejos, ve cómo los noticieros repiten una y otra vez reportajes sobre su sexenio, ahora en clave de acusación. Y entonces llega otro golpe: la caída de su hermano, Raúl Salinas. En 1995, las autoridades arrestan a Raúl Salinas de Gortari, acusado de enriquecimiento ilícito y de estar involucrado en el asesinato de Ruiz Massieu. Las imágenes son demoledoras. El hermano del expresidente, esposado, trasladado por agentes, presentado como símbolo de la corrupción de la élite. Ahí, frente a las cámaras, se encarna la idea que muchos mexicanos ya habían construido en su cabeza: que el poder de los Salinas no era solo político, sino económico, y que se había ejercido como una red de favores y privilegios. Las investigaciones desentierran cuentas bancarias multimillonarias en el extranjero, propiedades, movimientos de dinero imposibles de explicar con un sueldo de funcionario. El apellido Salinas se convierte en marca contaminada. Carlos, desde fuera, se defiende en entrevistas, en cartas, en libros. Habla de traiciones, de persecución política, de que el nuevo gobierno necesita un chivo expiatorio y que lo han elegido a él y a su familia. Para gran parte de la población, sin embargo, la historia es otra. Ven en esas imágenes la prueba final de lo que siempre sospecharon: las reformas, las privatizaciones, la modernización. Todo habría sido, en realidad, un enorme mecanismo para enriquecer a un grupo pequeño, para consolidar un poder económico que sobreviviera a cualquier cambio político. Cárdenas, por su parte, sigue en la escena. En 1997 se convierte en el primer jefe de gobierno electo del Distrito Federal. Después de años de ser el rival derrotado en el 88, el símbolo del fraude, ahora gana una posición clave por voto directo. Es un giro irónico. Mientras el nombre de Salinas se hunde en el descrédito, la figura de su viejo adversario se refuerza como referente de la lucha democrática. La rivalidad que los marcó se resuelve, en cierto sentido, en la percepción pública. Cárdenas como el hombre de principios, Salinas como el hombre del poder manchado. Los años siguientes, Carlos Salinas se mueve como una sombra larga sobre la política mexicana. No ocupa cargos, no se presenta a elección, pero su nombre aparece una y otra vez
en los discursos de nuevos líderes que lo utilizan como símbolo de todo lo que quieren combatir. Cuando un político quiere acusar a alguien de neoliberal, de vendido, de corrupto, muchas veces le dice salinista. El apellido se vuelve adjetivo. Su figura no necesita estar físicamente en México para estar presente. Está en los debates, en los libros, en los documentales, en las conversaciones de sobremesa. Él, desde la distancia, intenta reescribir su historia. Publica libros, da conferencias, explica que sus reformas eran necesarias, que sin ellas el país habría colapsado peor, que la crisis del 94 no fue culpa suya, que el TLCAN sentó las bases del crecimiento posterior. En cierta forma, es una continuación de la carrera que empezó de niño, la lucha contra la versión de la historia que lo quiere en el papel del villano. Su legado se vuelve un campo de batalla. Para algunos, es el presidente que atrevió a romper el viejo modelo agotado, que abrió al país, que modernizó una economía anquilosada, que obligó a México a dejar de vivir del mito de la revolución. Para otros, es el arquitecto de la desigualdad contemporánea, el responsable de haber entregado recursos nacionales a unos cuantos, el origen de una oligarquía que sigue influyendo en la política y la economía. Lo cierto es que el México posterior no puede entenderse sin él. El TLCAN, con todas sus críticas, se convierte en columna vertebral de la economía mexicana durante décadas. La transición política, lenta y llena de tropiezos, se mueve en un terreno que él ayudó a redibujar. Un sistema donde ya es posible que el PRI pierda la presidencia, algo que ocurrirá en el año 2000. Pero cada avance democrático se mide también contra la sombra del 88 y la caída del sistema. Cada vez que un nuevo líder de oposición promete acabar con el neoliberalismo o enterrar el viejo régimen, el nombre de Salinas vuelve a asomar, aunque no lo mencionen directamente. Es el antagonista permanente, el punto de referencia negativo al que se remiten los discursos que quieren presentar cambios profundos. En algún lugar entre la memoria y el rencor, la figura de Carlos queda atrapada. Para sus simpatizantes, es un estadista incomprendido, víctima de la ingratitud de un país que solo recuerda los golpes y olvida los avances. Para sus detractores, es el símbolo perfecto de todo lo que salió mal en la transición: la modernización sin justicia, el crecimiento sin equidad, la política sin ética. Y en medio, hay una generación entera que creció viéndolo en la televisión, luego viendo su rostro en caricaturas, después escuchando su nombre como sinónimo de corrupción. Para ellos, Salinas es menos un hombre y más una leyenda oscura. El presidente que llegó joven, que lo prometió todo, que se fue entre aplausos forzados y cuyo apellido terminó pesando como una maldición política. Si uno mira su vida como una película, la estructura dramática es casi perfecta, pero descarnada. Niño marcado por una tragedia temprana. Joven obsesivo que se forma entre élites políticas y universidades de élite. Ascenso veloz al poder en un sistema cerrado. Conflicto con un rival que encarna la otra cara de la historia nacional. Cárdenas, el hijo del general. Llegada a la presidencia bajo la sombra del fraude y la caída del sistema. Sexenio a contrarreloj, lleno de decisiones radicales, reformas, tratados, con el sueño del primer mundo a la vuelta de la esquina. Clímax en 1994. Levantamiento zapatista, asesinato del candidato, crisis política y después crisis económica. Caída en desgracia, exilio, demonización pública, larga batalla por el relato de su legado. Todo el tiempo, el reloj. 6 años para intentarlo todo. 6 años para rehacer un país a la velocidad de un decreto. 6 años para vencer a su rival, convencer al mundo, domar la economía, contener a la oposición, negociar con las potencias, silenciar a los críticos, escribir su nombre en la historia como el gran modernizador. Al final, el reloj se detiene, pero el eco sigue. Lo que queda no es solo la suma de sus reformas, sino la marca emocional que dejó en el país. La sensación de que, en México, cada intento de cambio radical viene acompañado de un costo altísimo, de heridas que tardan décadas en cerrar. Carlos Salinas de Gortari, el niño que aprendió demasiado pronto que un solo segundo puede cambiar una vida, llevó esa misma lógica al gobierno de todo un país. Decisiones rápidas, golpes audaces,
apuestas gigantescas. Y México, como aquella sala de su infancia, quedó con la marca de algo que se rompió en el proceso y que nadie ha logrado del todo reparar. Porque, en el fondo, su historia no es solo la de un hombre ni la de un sexenio. Es la historia de un país que lleva décadas peleándose consigo mismo entre dos visiones. La que quiere correr hacia adelante aunque se quede gente atrás, y la que quiere detenerse a recoger a todos aunque eso implique avanzar más lento. Entre esas dos fuerzas, el nombre de Salinas se quedó como punto de quiebre, como recordatorio de lo que pasa cuando el reloj manda más que las personas.